Encontramos en este momento en los estudios, siendo las 9 de la mañana con 12 minutos, con el señor Gilberto Romero, presidente del directorio del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Señor Romero, buenos días. Buenos días, qué gusto. Por favor, a ver si nos puede un poco esclarecer el panorama, porque la información que tenemos es que el fenómeno del Niño es considerado en estos momentos débil. Pero lo que vemos es el impacto en el sur del país, en el Sierra Centro, Sierra Norte también, con este tema de los huaicos y las lluvias intensas. ¿Cómo exactamente poder diferenciar? ¿Cómo entender que aquello que está pasando con los huaicos y lluvias, o a la inversa, no es básicamente un tema de fenómeno del Niño? Bien, tenemos para mayor aclaración dos boletines, ¿no? Uno del ENFEN. Es el Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño, una institución que se ha formado ya hace más de 20 años atrás y que monitorea el Océano Pacífico y monitorea cómo se comporta el océano en relación con la atmósfera y la posibilidad de que pueda producirse un conjunto de lluvias, inundaciones, etc. Está pronosticado un niño débil, efectivamente, y se ha ratificado esto a través de un boletín de hace un par de días. Y también se indica en ese boletín que una onda Kelvin de agua cálida o caliente está avanzando hacia las costas sudamericanas y hay una tendencia a un debilitamiento de los vientos alisios, que es el anticiclón del Pacífico que enfría la superficie del mar, pero en este caso cuando se debilita significa que no ventila, no se estaciona el viento y permite la entrada de aguas calientes hacia la costa sudamericana. Y esto es previsible por el pronóstico que se hace, que ocurre en el mes de marzo. ¿Ya? Entonces, en el mes de marzo, en la costa norte del país, hay probabilidades de que haya lluvias, ¿no? Y que crezcan los ríos, ¿cierto? Bajo un panorama de niño débil, no equivalente a 1983, no equivalente a 1998 y no equivalente al 2017. Van a haber lluvias en la costa norte. Pero lo que tenemos actualmente no tiene que ver nada con lo que está sucediendo en el Pacífico, ¿Ya? sino en el Atlántico. ¿Es consecuencia de qué? Efectivamente, estas nubes que vienen de la Amazonía, sobrepasan la cordillera de los Andes y se precipitan en la sierra y, como en esta ocasión, también avanzan hacia las cabeceras de las cuencas, hacia los ríos de la costa. ¿Ya? Y efectivamente está ocurriendo estos desastres en el sur de Perú, pero también en el norte de Chile, y el pronóstico del CENAMI que acabas de señalar, efectivamente extiende la alerta meteorológica hasta el día 13, indicando que continuarán esta situación de lluvias y anomalías en la sierra normalmente, pero también en la costa es posible que hayan lluvias y que crezcan los ríos a partir del departamento de Lima, el departamento de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, o sea, toda esta parte del centro y sur de la costa. En la alerta meteorológica última del CENAMI, lo que se conoce es, por ejemplo, señor Romero, de que se van a registrar vientos, básicamente, en el tema de vientos, sí, lloviznas en algunos puntos exactamente del litoral peruano, pero esta situación, el desplazamiento de estas nubes, de estas masas del Atlántico, hacia la sierra peruana, ¿no pudo haber sido previsto en su momento por CENAMI, por las autoridades pertinentes, y evitar esto que estamos en estos momentos viviendo? Los pronósticos tienen una vigencia temporal, ¿cierto? Se van viendo conforme avanzan los días y las semanas. Hay un pronóstico general para toda la temporada de lluvias 2019, que lo ha lanzado ya el CENEPRED con un mapa grande y que señala todo lo que podría ocurrir en diferentes regiones, el pronóstico general, pero los pronósticos de corto plazo, ¿no?, de los próximos 5 días, son actualizados efectivamente en estos periodos, ¿no? Y es el último que hasta el día de hoy teníamos un pronóstico hasta el día de 9, ¿no?, donde se hablaban de precipitaciones como que están ocurriendo efectivamente en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, pero también se hablaba de nevadas a partir de 3.000 o 4.000 metros, lo cual ha ocurrido efectivamente en Imata y otras zonas que quedaron bloqueadas por nieve, y ahora que miran ya los siguientes 5 o 7 días en adelante, ya pueden ampliar el pronóstico. Pero estamos, reiteramos, en un panorama bastante complicado en el país. Cuando ocurrió el Niño costero,
el año 2017 nos hicimos la misma pregunta. ¿No se pudo prever esto que va a ocurrir? Dijeron, no es un fenómeno del niño como tal, es un niño costero. Y ahora estamos en un escenario similar, 2 años después, un escenario similar de que no pudimos alertar de aquello que va a ocurrir en estos momentos y que va dejando ya varias víctimas mortales, sin contar las últimas 5 que se registraron en Arequipa el día de ayer, infraestructuras destrozadas, destruidas, colapsadas, las carreteras, puentes también venidos abajo, infraestructura pública como centro de salud, como hospital, como colegios, un riesgo latente, la población que se encuentra cara a cara con la muerte, con los huaicos que se registran de un momento a otro por lluvias intensas, como Aplau, donde se registró esta lluvia luego de 60 años. Entonces, hay datos históricos que nos conllevan a pensar por qué no somos un país que planifica sus escenarios de riesgos, los desastres que se pueden aparecer de un momento a otro. Sí, en realidad la ciencia, ¿no? Va avanzando progresivamente. Nuestro país, con el transcurso de los años, ha ido mejorando en los pronósticos en la medida que se ha ido equipando, se están probando nuevas metodologías, hay más personal capacitado en estos institutos, pero lo que hay que considerar también es el cambio climático. ¿Ya? El cambio climático es un escenario mundial que en la práctica, aparte de calentar el clima en el mundo, lo que nos está trayendo es un gran desorden climático, ¿no? Y entonces tenemos eventos, ¿no?, sumamente raros o muy puntuales, muy intensos, que están causando daño en diferentes partes de nuestro país. Hay un desorden total. Efectivamente. Hay un caos en el clima que no sabes por dónde te va a atacar, por decirlo así. Ciertamente. Es decir, ya tenemos situaciones en que la ciudad de Arequipa, por ejemplo, ha tenido una nubosidad especial hace 2 o 3 años atrás y se ha precipitado fuertemente y entraron todas las torrenteras solamente en ese territorio. Igualmente ha sucedido en Aplao esta vez. Recordemos en el caso de Arequipa también que hubo en la variante de Ichumayo una zona donde una quebrada se llevó, digamos, las casas y también hubo 5 muertos el año 2017. Entonces, estas precipitaciones que están ocurriendo así, tan intensas, en zonas muy delimitadas, son parte, digamos, de la variabilidad climática que se está alterando debido al cambio climático. Entonces, frente a esta mayor necesidad de monitorear el clima, creo que también es necesario considerar algunos otros elementos, por ejemplo, que permitan un pronóstico más cercano y más certero, como puede ser un radar meteorológico, etcétera. Pero estas cosas yo creo que tienen que pensarse de aquí para adelante de manera que mejoren nuestros pronósticos de corto plazo. ¿Cuál sería la planificación que deben arribar las autoridades del país? Y hablo autoridades en todos los niveles, distritales, provinciales, regionales, nacionales. Porque si ya tuvimos un escenario de niño costero que tuvo impactos bastante fuertes en muchas regiones del país. Tenemos un escenario en este momento de lluvias y huaicos que está teniendo un impacto directamente en 9 regiones del Perú en estos momentos. ¿Cuál sería el tipo de escenario de planificación a futuro que deben implementar las autoridades para evitar que desastres como el de ahora se vuelvan a repetir? Bueno, somos un territorio con una gran variabilidad climática y eso está demostrado y eso se va a empeorar con el tiempo. Somos un territorio sísmico, de otro lado, y entonces aquí, en un territorio que tiene cientos de cuencas hidrográficas, cuyas aguas discurren hacia la costa, ¿no? Tenemos más de 20 cuencas hacia la costa. Tenemos hacia la sierra, tenemos al lado del lago Titicaca, etcétera. Somos un país muy accidentado, en proceso de formación geológica joven, de manera que hay mucha geodinámica externa en el territorio, muchas laderas deleznables que con lluvias rápidamente hacen lodo, forman masas y se precipitan hacia las partes bajas de los valles, lo que indica es que tenemos que poner el énfasis en lo que es la gestión territorial, el ordenamiento territorial.
¿En qué sentido tendríamos que hacer un énfasis en el tema de ordenamiento territorial? En el tema de infraestructura a montar, implementar, el tema de carretera, el tipo de puente que tendríamos que comenzar a prever su construcción, el tipo de vías urbanas, de pistas, qué tipo de infraestructura tendríamos que implementar. ¿Todo eso tendría que estar en el acondicionamiento territorial? Es parte. Una de las cosas en las cuales debo poner énfasis es que las autoridades tienen que gestionar el territorio. Así como gestionan el desarrollo local, tienen que gestionar su territorio, para lo cual es necesario conocer cuáles son las características de ese territorio, qué tipo de vocación tiene, qué uso se le podría dar, cómo se pueden ahí sostener los recursos naturales, qué tipo de infraestructura se podría construir con las características geológicas que presenta ese territorio, por lo cual es obligatorio hacer los llamados estudios de riesgo y las evaluaciones que nos indican la zonificación y las limitaciones con las cuales tenemos que contar para la ocupación urbana o para la colocación de infraestructuras. Pero señor Romero, y hay ley para eso. La ley está dada. El cumplimiento, lo que falta es lo que siempre venimos fallando. Y en la ley está integrada, sabe perfectamente usted, la ley de SINAGER, donde precisamente obliga a las autoridades a que se pueda implementar medidas, estrategias en zonas de alto riesgo. Obliga a las autoridades a que hagan un mapeo de las zonas de alto riesgo para que puedan reubicar a las poblaciones, pero no se cumple. Ese es el problema, que la ley está dada y no se cumple. Efectivamente. Nosotros también somos testigos de que no solamente las autoridades no cumplen las leyes, sino también son partícipes de generar unas ocupaciones, unas urbanizaciones, unas licencias que nunca debieron darse, ¿no es cierto? Y entonces en este caso están incurriendo no solamente en un error, sino también en un delito, y que estos delitos tienen que detectarse y tienen que sancionarse. Lo que vemos también es que hay falta de voluntad política. Las normas están ahí, pero ¿quién tiene voluntad para cumplirlas o hacerlas cumplir? A nuestro juicio, el tema de la vulnerabilidad y el gran riesgo que tiene nuestro país y muchos pueblos, lógicamente, debido a la localización de sus viviendas en zona inconveniente, debería merecer de parte del Ejecutivo toda una decisión política de empezar un proceso de mediano y largo plazo, pero sostenido, así como el proceso de reconstrucción tiene una cantidad de inversión bien definida y tiene plazos a cumplirse, igualmente me parece que en el país tiene que iniciarse un proceso de reducción de riesgo, porque si no el desarrollo, todo lo que estamos construyendo se nos va destruyendo. Y no es justo que siendo un país medianamente pobre, tengamos que construir un puente por tercera, por cuarta vez. Que se te va a caer abajo, que se te va a caer mañana más tarde con el huaico, que luego viene un pequeño sismo, se te viene también abajo. Sí. Entonces hay mucho que trabajar en el tema de prevención de riesgo, que tiene que ser política de Estado, pero de manera vehemente, de manera firme, con mano dura, de ser posible, para obligar a las autoridades a que puedan implementar medidas de prevención y no estar siendo espectadores de lujo de estas situaciones de desastres en el país. Señor Gilberto Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias.